Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da. Aleluya, de estar en este lugar, la casa del Señor. Amén. Para adorar y bendecir su glorioso nombre. Amén. Hemos cantado, hemos adorado al Señor. Ahora entraremos en un tiempo de escuchar la palabra. Y quiero que me acompañe al libro de la Segunda de Crónicas. Amén. En el capítulo 16, bendito sea el Señor, su versículo 9. Libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Amén. Gloria a Dios por la bendición que nos da de estar en este precioso lugar. Sean todos bienvenidos. Sean todos bendecidos. Si ya saludó y abrazó a su hermano, aleluya, vamos a leer esta parte de la Escritura. Amén. Todos sean bienvenidos, gloria a Cristo. Y recuerde, hermano, hermana, que aquí en esta iglesia no hay cabida para la tristeza. Amén. No hay lugar para el enojo. No hay lugar, aleluya, para las cosas malas que Satanás luego pone en el corazón del hombre, sino que en este lugar debe haber armonía, paz, tranquilidad, aleluya, y mucho amor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Si usted ya lo tiene, diga un amén bien fuerte. Y dice así: en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Una vez más, hasta ahí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque usted ha sido bueno con nosotros. Por eso y por muchas cosas más, nosotros, Señor, le damos gracias a usted. Bendecimos, Señor, su nombre. Hemos cantado, Señor, y creemos, Padre amado, que la alabanza ha sido escuchada, Señor, en el cielo. Ahora, Dios, te pedimos que usted hable, Padre, a través de su palabra y nos ayude y nos bendiga y podamos salir, Dios mío, de este lugar enormemente bendecidos. Padre, háblanos, que tu pueblo y yo te estamos escuchando. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, gloria a Cristo. Y en estos próximos minutos que compartiré la palabra del Señor, yo quiero, amado hermano, dar la enseñanza, y el título es Hábitos de una vida consagrada a Dios. Amén. El tema es hábitos de una vida consagrada a Dios. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Yo quiero, hermanos, que en estos minutos pongamos atención, pongamos reverencia, mostremos gratitud y amor a la palabra. Recuerde que no es el predicador, es la palabra de Dios. Amén. Y es su palabra la que nos bendice, es su palabra la que nos ayuda, es su palabra la que nos edifica. Amén. Los jóvenes dicen amén. Los niños dicen amén. Las damas dicen amén. Gloria al Señor. El tema, ¿cuáles dijimos? Hábitos de una vida consagrada a Dios. Y yo quiero, hermanos, como inicio, ¿qué es un hábito? Mire, un hábito es un patrón de comportamiento. Amén. Repito, un hábito es un patrón de comportamiento. O sea, es algo que se hace una y otra vez. Un hábito es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de nuestra actividad diaria. ¿Están aquí? Repito,
Un hábito, hermanos, es un patrón de comportamiento, o sea, es algo que se hace con frecuencia. Amén. Un hábito es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de nuestra actividad diaria. Ese, aleluya, es un hábito o es el significado de la palabra hábito. Amén. Y hoy quiero enseñar los hábitos que debe mostrar o que tiene una vida consagrada a Dios. ¿Dicen amén? ¿Están aquí todavía? Un hábito es algo que usted hace repetidamente. Un hábito es algo, aleluya, que usted hizo parte de sí. Por ejemplo, un hábito en la iglesia, un hábito del cristiano es adorar. ¿Están aquí o no? O podría ser la adoración, aunque a veces hay mucha gente que no le gusta adorar a Dios. A su nombre sea la gloria. Un hábito que debería tener, aleluya, el cristiano es cantar alabanzas a su Dios. Sea que esté pasando adversidades o sea que esté, aleluya, enriquecido. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Quiero que me acompañe a la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Amén. Si usted ya lo tiene, léalo conmigo bien fuerte. Y dice así, escuche bien. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para santificado, útil al Señor y dispuesto. Una vez más el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para, número 1, honra, número 2, número 3, y por último, dispuesto para toda buena obra. Escucha el comentario. Hay muchos utensilios en la iglesia o en una iglesia externa o visible de Dios en la tierra. Amén. Los que son instrumentos para honra, es decir, creyentes fieles que se separan de la maldad y se aferran al verdadero evangelio según la revelación bíblica. Y hay objetos que tienen usos viles, es decir, falsos creyentes que se desvían de la verdad. Los fieles que desean ser útiles al maestro deben mantenerse separados de todas las religiones y supuestos creyentes que profesan doctrinas contrarias a las escrituras. Cualquier contacto con quienes enseñan doctrinas que no sean bíblicas deben establecerse solo con el propósito de corregirlo con amor para que se arrepientan y vuelvan a la verdad. ¿Cuánto alaban a Cristo? Ese es el único contacto que debemos tener los cristianos con el mundo. Amén. Corregirlos, enseñarles, instruirlos para que ellos puedan, aleluya, servir al Señor y amarle en un futuro. ¿Cuántos están aquí todavía? Ahora veamos el significado de la palabra consagrada. Amén. Y mire, la consagración o algo consagrado a Dios es algo que busca satisfacción, es algo que no busca satisfacción propia. Amén. La consagración o la palabra consagrada es la dedicación de una persona o de una cosa al servicio de Dios. Amén. Separándola de lo común o lo profano. ¿Están aquí todavía? Por ejemplo, las cosas que se consagraron para Dios en la iglesia, una silla,
un piano, una batería, una bocina. ¿Cuántos están aquí? Son cosas que hemos separado, destinado para el uso, aleluya, especial y único de Dios. Amén. Por ejemplo, las sillas no las podemos andar llevando de acá para allá, de fiesta en fiesta, porque son para donde se van a sentar los hijos de Dios. Y así lo mismo con un piano, con una guitarra y con todo esto. Pero hablemos del talento o don que Dios le ha dado a los seres humanos. ¿Cuántos están aquí? Por ejemplo, el predicador, el único contacto que debe tener con el mundo exterior es predicar la palabra y hacerlos o enseñarles la verdad de Cristo. Amén. Los músicos, el don o el talento que Dios le dio no es para el mundo, es para Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Las damas, el talento que Dios le dio, aleluya, o el don que Dios le ha dado. Por ejemplo, la sanidad que luego Dios pone en la vida de alguna persona. El contacto con los incrédulos es primero predicarles la palabra de Cristo. Si Dios le habla y le dice, pon tus manos en ella o en él, quiero mostrar mi gloria en esa casa, ella o él lo hará, ¿sí o no? Pero la palabra tiene que ser, aleluya, predicada primero. Ese es, aleluya, el contacto con el mundo exterior, con los incrédulos, con los impíos. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Y ahora, hermanos, las cosas destinadas en la iglesia tienen que ser para el servicio útil a Dios. Amén. ¿Alaban a Dios todavía? Romanos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, fuerte conmigo. No os conforméis o no se ajusten o no anden conforme las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted y yo comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es. Los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, con devoción, con adoración y en santidad. ¿Hay algún amén? Y de ofrecer el cuerpo a su servicio. El mayor deseo de ellos, de los cristianos, debe ser el llevar una vida de santidad y ser aceptados por Dios. ¿Están aquí todavía? Repito, los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, con devoción, con adoración y en santidad, y de ofrecer el cuerpo al servicio de Dios. El mayor deseo de los cristianos debe ser llevar una vida de santidad y ser aceptados por Dios. Esto, hermanos, requiere que se separen del mundo y se acerquen más a Dios. Como número 2, deben vivir para Dios, adorarlo, obedecerle, oponerse al pecado y abogar por la justicia. Deben resistir y aborrecer el mal, hacer obras de caridad, imitar a Cristo, seguirlo, servirle, vivir según el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que debe, aleluya, anhelar el cristiano, ¿sí o no? Esto es lo que debe, aleluya, anhelar el hombre y la mujer de Dios. Deben tener un deseo intenso en agradar a su amo, a su Dios, a su Señor. Porque mire, la iglesia muchas veces se ha olvidado de la devoción de adorar a Dios.
se han olvidado de la adoración, se han olvidado de la santidad, se han olvidado de llevar una vida digna como Dios demanda. Podemos ver, hermanos, a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia de la Biblia, hombres que se consagraron para Dios, ¿sí o no? Y aunque la corriente del mundo era, aleluya, potente, fuerte, dominante, intensa, ellos supieron, aleluya, supieron cómo servir a Dios, supieron cómo agradar a Dios, supieron cómo obedecer a Dios. Ejemplo de ellos, Enoc, ¿sí o no? Ejemplo de ellos, Abraham. Ejemplo de ellos, Noé. Y hay infinidad de hombres que, como dice Santiago acerca de Elías, a pesar que era un hombre sujeto a pasiones, él amaba a Dios. Y cuando él doblaba las rodillas, Dios hacía cosas impresionantes a través de la oración de Elías. ¿Hay algún amén en esta tarde? A su nombre sea la gloria. Y ahora veamos un punto acerca de un hábito de una vida consagrada a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35. Un hábito es un patrón de comportamiento, sea algo que se hace una y otra vez. Un hábito son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. La palabra consagrado significa algo que no busca satisfacción propia. Una persona consagrada busca la satisfacción en Dios. ¿Sí o no? Temprano está desesperado por ir a la iglesia. ¿Hay algún amén? Está desesperado por orar. Está desesperado por cantarle alabanzas a su Dios. Marcos capítulo 1 versículo 35, ¿qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, mire, este es el primer punto que quiero tratar en esta mañana. Amén. El primer punto o el primer hábito de una vida consagrada a Dios tiene que ser sí o sí la... ¿Están aquí? Tiene que ser ¿qué cosa? La oración. ¿Y cuántos oramos en casa? ¿Están aquí todavía? ¿Y cuánto oramos en casa? Porque si es real, se nos nota cuando oramos y cuando no oramos. ¿Sí o no? ¿Están aquí o no? Si el predicador no ora, ustedes no van a aprender nada. Si los músicos no oran, solo será ruidazón lo único que ellos hagan. Por más que le echen palo a esa batería, no va a pasar nada. Pregúntese cuánto tiempo tiene que no ha llorado en la presencia de Dios. Pregúntese cuánto tiempo, aleluya, tiene que no le ha salido una lágrima de alegría, de gusto en un culto. Pregúntese. Podemos llorar más con un dolor de cabeza y no en la presencia de Dios. Porque a veces venimos y lo hacemos simplemente porque lo sabemos hacer. ¿Dicen amén o no dicen amén? El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe tener una vida de oración, debe sacar tiempo para la oración. La Biblia enseña que este hombre, ¿de quién está hablando aquí la Biblia? ¿De Moisés? ¿De Abraham? Está hablando de Jesús, que siendo Dios, pudiéramos decir, no necesitaba orar. Siendo Dios, ¿sí o no? No necesitaba orar porque tenía todo el poder.
Él con solo decir una palabra, las cosas sucedían. No había necesidad, pero Él nos enseñó cuán importante es la oración. Él nos enseñó cuán importante es ir a un lugar secreto, doblar rodillas, postrarnos delante de Dios y conversar con nuestro Dios. Si algo yo le voy a pedir a usted de favor, es que no me diga cuánto usted ora, ni me diga si ora, porque yo me voy a dar cuenta en su conducta. ¿Sí o no? Yo me voy a dar cuenta cuando yo le pise los callos. Yo me voy a dar cuenta cuando yo no lo salude. ¿Están aquí o no? Y ahí usted me demostrará si ora o no ora. Jesús dice que levantándose muy de mañana, aún estaba oscuro. Él salió a un lugar que no había nada. No había agua, no había ni árbol, no había nada. A un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso, hermanos, cuando la vida le hace falta oración, empezamos a tener gustos raros. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Yo veo bastantes ministros de alabanzas en el Facebook, en YouTube, y son pura ruidazón. Imitan, hermanos, a un cantante veracruzano y todo, perdón, de Campeche, Tabasco, no sé dónde sea ese diablo. Y todos lo imitan, todos tienen la misma música, todos tocan igual. Y nadie te trae una alabanza que te edifique. Y yo a veces, hermano, de verdad, yo a veces pongo los primeros cantos de Marcos Witt, aquellos cuando amaba a Dios. Y yo digo, este hombre, si no se hubiese echado a perder, aleluya, cuánta letra Dios no le hubiese dado para cantar alabanza en la iglesia y dedicárselas a Dios, ¿sí o no? Lamentablemente se echan a perder porque la fama los sobrepasa. Ahora ya no es Dios, ahora son ellos. Ahora ya no es Dios, ahora son sus manos tocando el piano, sus manos tocando una guitarra. Ahora es su garganta, ya no es Dios. Ahora es su intelecto, ya no es Dios. ¿Están aquí o no? Pero ¿sabe qué triste es ver esa cantidad de gente que no te transmiten nada? ¿Cuántos alaban a Dios todavía? La oración, hermanos, aleluya, es el vínculo, dijimos, entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Daniel oraba, ¿sí o no? Esdras oraba, ¿sí o no? Nehemías oraba, ¿sí o no? La iglesia de Cristo están aquí. Repito, ayúdeme, la iglesia de Cristo no ora. Pero yo siempre he dicho, dígale que vamos a ir de paseo a tal parte, son los primeros, los niños se levantan, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí? Vamos a salir a pasear, vamos a ir se levantan a las 5, 6 de la mañana para estar allá listos ya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dígales, va a haber comida en el templo, vienen hasta los inconversos. ¿Alaban a Dios o no alaban a Dios todavía? Dígales, va a haber una celebración, va a haber esto, son los primeros. La gente, los cristianos, debemos mantener una vida de oración porque esto es un hábito de una vida consagrada, un hábito de orar que se le hace costumbre. No, hermanos, porque sea algo que le han impuesto, es algo que nace. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Alaban a Cristo o no alaban a Cristo? Cuando usted vea, escuche esto, cuando usted vea a un hombre, a una mujer, a un joven, a una joven enamorada, enamorado,
solo se la pasa escribiendo o hablando por teléfono a la persona de la cual está enamorada. ¿Hay algún amén? ¿Hace cuánto no le hemos mandado un WhatsApp al Señor? ¿Hace cuánto no le hemos hecho una llamada al Señor? Por eso, hermanos, tenemos iglesias frías, porque hay hombres muertos. ¿Están aquí o no? Repito, por eso tenemos iglesias frías, porque hay hombres muertos al frente. Por eso tenemos iglesias muertas, porque hay hombres fríos al frente. Porque no sacan tiempo para la oración. Mire que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba ¿quién? Mire, aconteció que estaba ¿quién? ¿Y qué estaba haciendo? En un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, como también Juan enseñó. Mire, lo que podemos aprender de Jesús: hacía muchos milagros, ¿sí o no? Sanaba a muchos enfermos, ¿sí o no? Echaba fuera muchos demonios, ¿sí o no? Pero no dejaba la oración. Nosotros queremos echar fuera demonios sin oración. ¿Están aquí o no? Queremos sanar enfermos sin oración. ¿Hay algún amén todavía? Queremos predicar sin oración. Queremos cantar sin oración. ¿Es posible? Sí, pero no pasa nada. ¿Cuánto alaban a Dios? No, es que con aquel canto ¿con cuál canto sentimos bonito la presencia de Dios? ¿Con Renuévame? ¿Están aquí? Oh, ese canto. Pero no es el canto. Es que Dios respalde a quien lo canta. ¿Cuánto alaban a Dios todavía? Es que Dios esté cuando usted le esté cantando con sinceridad. Alaban a Cristo, ¿no, hermanos? Por eso un hábito debe ser la oración en la vida de los creyentes. Usted saque tiempo, aleluya, para orar. Usted saque tiempo para servir al Señor. ¿Dicen amén? Porque no se puede tener una vida consagrada sin oración. Repito, no se puede tener una vida consagrada sin oración. La oración debe ser un hábito de los hombres y las mujeres de Dios, para que cuando usted abra la boca, Dios se la llene de palabras, aleluya. El Espíritu Santo convenza al pecador cuando usted predique la palabra. Es por eso, hermanos, que hoy podemos ver tantos problemas, tantos pleitos, tantos chismes en la iglesia. Porque sabe, los chismosos oran o no oran. Porque si oraran no fueran chismosos. Los problemáticos oran o no oran. Si oraran dejarían de ser problemáticos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lamentablemente no lo hacen porque la oración mata. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Repito, la oración. Hermanos, ¿están cansados? ¿A poco les dio cansancio la boda de anoche? ¿Están cansados, hermanos? ¿Se cansaron? No hubieran ido, para que hubieran venido ahorita con gozo, con alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí o no? Denle un aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Eso hace la oración. Despierta, anima. La oración, hermanos, mata los deseos mundanos, ¿sí o no? La oración le va a usted a prohibir las cosas de este mundo. La oración le va a ayudar para que usted esté conectado con Dios.
¿Cuántos dicen amén? La oración le va a ayudar para que usted pueda discernir las cosas de este mundo. La oración le va a ayudar a usted para que pueda amar a Dios. Hay viejitos en algunos lugares, están avivados. Y hay jóvenes en otro lugar. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuánto alaban a Cristo? Repito, hay viejitos en algunos lugares que están ¿cómo? Y hay jóvenes en... ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero dígales, vaya, vamos a ir mañana a Acapulco, corren, gritan, alaban, hablan en lengua, ¿sí o no? La iglesia tiene que estar avivada, hermanos, sí o sí, siempre. Yo no puedo estar en un funeral todo el tiempo. He estado en algunos funerales, hay lloro, hay lamento, hay tristeza, hay caras largas. Que no debería ser así. Si se muere un hombre de Dios, deberíamos hacer una fiesta. Lamentablemente la carne es así, no entenderá eso. Le llorará, le reclamará si es posible a Dios. Cuando deberíamos en un funeral decir, Señor, gracias. ¿Sí o no? Porque ese hombre o esa mujer que está en el ataúd está regocijándose. ¿Sí o no? Un día nada más le van a tocar la puerta del ataúd y va a salir danzando, hablando en lengua, glorificando a Dios con un cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces, hermano, nosotros estamos tan tristes, tan deprimidos, tan acabados. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Mire, quiero tocar otro punto, el segundo. El proverbista, en el Proverbios capítulo 3, versículo 5, mire que dice la palabra. El punto número 2, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Santo Dios. Versículo 6. Hermanos, los quiero escuchar. Versículo 6. Si al rato afuera los veo platicando, les voy a dar un microfonazo. ¿Están aquí o no? Si al rato afuera los veo como chachalacas, les voy a dar un bibliazo en la cabeza. ¿Sí o no? Yo salgo, hermano, bajan todos, salgo, guau, guashi, guashi, wiri, wiri, guau, guau, va a ver, hermana, que guau, 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 guau. ¿Sí o no? De verdad, hermano, les voy a dar un bibliazo en la cabeza. ¿Están aquí o no? Hermano, a veces salgo. Hasta en lengua hablan allá abajo. Hasta danzan allá abajo, ¿sí o no? Y aquí es donde debemos leer la palabra. Si hermanos, si en la casa ni toca la Biblia ni por error. ¿Sí o no? Que diga, estoy friendo un huevo. Fui a buscar el aceite. Aquí está la Biblia, Señor, tu palabra. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Cuántos están aquí? Si en la casa la Biblia está empolvada, arrumbada, tirada. ¿Cuántos bendicen a Cristo? No, pastor, yo la leo. Mentira, si no la leen aquí, la van a leer allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí todavía o no? ¿Qué dice el versículo 5? Regresemos. 5, bien fuerte, ayúdeme. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él
Un hábito más, o el segundo hábito de un hombre de Dios, es la confianza en su Señor. Repito, el segundo punto que en esta mañana quiero tocar es que el tener confianza en Dios es un hábito de un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que un hábito es la conducta que se repite muchas veces hasta que forma parte de nuestra actitud o actividad diaria. Un hábito es un patrón de comportamiento, o sea, lo que usted hace. Ese es un hábito. Si usted comienza a decir malas palabras, se convertirá en un hábito. ¿Sí o no? Repito, si usted comienza a decir malas palabras, se convertirá en un hábito de su día a día y lo repetirá con frecuencia. Yo siempre le he dicho, los varones debemos de comportarnos, de mantenernos, debemos de hablar sanamente. ¿Sí o no? A ver, yo no sé cómo usted habla donde usted anda. Yo no sé si usted, aleluya, ya se le quitó el güey de la boca. Yo no lo sé. O la vaca o el toro. ¿Cuántos están aquí? Pero se vuelve un hábito que de repente los hermanos se andan hablando, ¿sí o no? Y eso, aleluya, eso es un lenguaje vulgar y naco de allá afuera. Que la iglesia o los cristianos lo adoptan. Pero sabe, nosotros venimos del vulgo, venimos de allá afuera, venimos de decir tanta majadería. Pero que llegando a Cristo, Cristo nos refina con su palabra. Por eso, cuando usted lee la Biblia, se le pega lo de Dios, se parece a Dios e imita a Dios. ¿Hay algún amén o no? Cuando usted viene a Cristo, la palabra lo enseña a usted cómo debe de hablar y lo hace una persona refinada. El Salmo 37, versículo 3, dice la palabra de esta manera. Punto número 2 de un hábito más, de una vida consagrada a Dios. Versículo 3, confía en quién. Y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de... Cuando usted comienza a mentir, por muy pequeña que sea la mentira, se le convertirá en un hábito que usted vivirá mintiendo. Y después se hará un mentiroso. Voy a tal parte y no va a esa parte. Voy a hacer esto y no hace eso, porque se convirtió en un hábito. ¿Cuál sería un hábito? Dígame un hábito que usted tiene. No espiritual. ¿Están aquí o no? Un hábito que usted tiene. No, pues no bañarme. Es un hábito. ¿Están aquí o no? No me gusta bañarme, pastor. Parezco gata. Parezco gato. Los gatos le tienen miedo al agua, ¿sí o no? Así estoy yo, pastor. Eso es un hábito que de repente ya van 3, 4, 5 días y usted anda de lo más normal. ¿Están aquí o no? Eso es un hábito, algo que usted hace suyo, que lo practica con frecuencia. Mire que dice el salmista: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de... El hablar con la verdad se convierte en un hábito de los hombres de Dios. El ser mentiroso debería ser un hábito de los de afuera. ¿Qué dice el siguiente versículo? Deleitarse en el Señor debe ser un hábito más de los cristianos. Oh, ya va a empezar el hermano Freddy a cantar esa de remolineando, iba a decir. Ya va a empezar el hermano Freddy con esa de he peleado la batalla, ahorita voy a... ¿Están aquí o no? Ya los hermanos ni cantan.
Está el proyector y no costó 500 pesos el proyector. Para que los hermanos canten, se aprendan las letras. Alabado sea el Señor. ¿Están aquí o no? Pero dejó de ser un hábito el cantar. Cuando la Biblia nos enseña que en una cárcel terrible, en lo más profundo de la cárcel, habían 2 hombres atados de pies y de manos. ¿Y qué hacían estos hombres? ¿Y qué hacían estos hombres? Pareciera que los atados de pie y de manos somos nosotros. Por lo menos brinque, por lo menos dance, por lo menos zapatee. Pregúntale, hermano Mario, ¿se lo llevó Cristo? De repente al hermano Mario le entra el gozo. Se va y se viene, va, camina, alaba, toca el shofar, ya se vuelve loco, no sabe qué hacer. ¿Y los demás? ¿Quiere que le diga cómo están los demás? ¿Y los demás? Un día voy a traer unas moscas, voy a pasar por un mercado a traer unas moscas. Y le voy a decir a las moscas en las orejotas, el que tenga la boca abierta bostezando, métete ahí. Que cante, que alabe, que adore. Habían 2 hombres de Dios presos, atados en lo más profundo, dice la Escritura. Y estos cantaban. ¿Sabe por qué cantaban aún en la cárcel? Porque era un hábito de ellos. ¿Sabe por qué Daniel, cuando supo del edicto que había firmado el rey, oró? Porque era un hábito de él. ¿Sabe por qué Job, cuando se le dan las malas noticias, viene del sur uno, del norte el otro, del este otro, del oeste, y todas eran malas noticias? ¿Sabe qué hizo Job? Se postró en tierra, se humilló y adoró, porque era un hábito que él tenía. Porque los hábitos no dependen de tu circunstancia. Los hábitos tienen que estar en ti sí o sí. Estés probado o estés bendecido. Tengas hambre o estés lleno. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser un hábito adorar, orar, servir y amar al Señor por siempre. Dele un aplauso al Señor de alabanza. Por eso Daniel oró. Por eso Job adoró. Porque eran hábitos que ellos tenían y no dependía de su circunstancia, de su situación. Porque los hábitos deben estar en ti siempre. Estando enfermo, ore, y estando sano, ore también. Estando sano, hermano, confía en Dios. Estando enfermo, confía en Dios también. Un hombre consagrado a Dios debe tener una vida de oración y debe tener la confianza en Dios. Por eso los 3 jóvenes del libro de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, la confianza en Dios era bárbara, era exagerada, que cuando el rey les dice, con que ustedes 3 son los que dicen los caldeos, los adivinos, los encantadores, que no se humillarán cuando escuchen sonar el piano. Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos, oh rey, sobre este asunto. ¿Cuántos están aquí? Nuestro Dios, dijeron ellos en presencia del rey, si nos metes al horno de fuego, Él nos librará. ¿Cuántos alaban a Cristo? Yo me imagino que en el horno de fuego, aleluya, había un culto extraordinario como el de ahorita. Yo me imagino, aleluya, que allá en el cepo de la cárcel, en la parte más oscura, había un cultazo como lo hay ahorita. ¿Cuántos eran? Pero ahí estaba el Dios del cielo con ellos. Pero ahí estaba el Cristo de la gloria con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba el Dios maravilloso con ellos. Empezaron a cantar himnos, empezaron a cantar alabanzas, cánticos espirituales, aleluya. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que ese lugar, la cárcel, tembló.
¿Cuántos alaban a Dios si pueden todavía? Hoy los que temblamos somos nosotros, pero de flojera. Hoy los que temblamos somos nosotros, pero de sueño. Y yo me acuerdo de los viejitos, de los hombres de Dios en mi tierra, hermanos. Unos hombres de Dios, y no se cansaban. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿A qué hora llegaba su esposo al culto? ¿Y a qué hora empezaba el culto? ¿Y estaba zapateando cuando ya eran las 6 para quererse ir a la casa? ¿A quién más le pregunto? ¿Están aquí o no? Me dijo un día el pastor que falleció hace unos días atrás, el pastor de allá de donde somos nosotros. Antes, me dice, a las 8 estaban los cultos, veníamos de un culto. Y me dice, antes, hermano, a las 8 estaban las alabanzas todavía y nadie se quería ir a casa. Ahora son las 6 y todos se quieren largar, así dijo. ¿Cuánto alaban a Cristo? Porque hemos perdido ese hábito por estar en la casa del Señor. El salmista dijo que era mejor un día en la banqueta de la iglesia, eso es los atrios, un día allá afuera en la banqueta, un día en los barandales, un día estando afuera aunque sea. Mire cómo lo describe, es mejor un día, por lo menos estar escuchando ahí afuerita, que 1000 perdidos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero hemos dejado, aleluya, a un lado de que esto sea un hábito de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Están aquí o no? Hemos perdido ese interés por estar en la casa del Señor. Oiga, si en la casa del Señor hay alegría, dígale a su cara, aquí en la casa de Dios hay alegría. Aquí en la casa de Dios hay gozo. Aquí en la casa de Dios hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los hombres de Dios, aleluya, que tienen una vida consagrada al Cristo de la gloria, deben tener la confianza en el Señor de que aunque esté todo mal, ellos verán la gloria de Dios. ¿Es cierto? Se le presenta a los 3 jóvenes de Daniel. ¿Es cierto que ustedes? Y ellos dicen, sí, es cierto. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque los hábitos deben de ser nuestra vida diaria, pero buenos. Amén. El hábito de confiar en el Señor, aunque la tierra tiemble, dice la Escritura, tenemos que cantar. ¿Sí o no? Y ellos provocaron que la gloria de Dios hiciera temblar la cárcel de tal manera que los muros tambalearan, las paredes cayeran y los candados se rompieran y las puertas se abrieran. ¿Sí o no? Y ellos por su propio pie salieron. Era un hábito de ellos la alabanza. Estaba dentro de ellos la alabanza. Ellos tenían gozo, estaban allá adentro. Quizás estaban con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Aquí moriremos, nos matarán, o qué va a pasar. Pero aunque usted tenga incertidumbre, confíe en Dios. Aún con la incertidumbre usted cante alabanzas a Dios. Aún con la incertidumbre venga a la iglesia y gócese en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Santo Dios, se nos va el tiempo. Deuteronomio capítulo 27 versículo 10. Deuteronomio 27, 10. Un hábito más de una vida consagrada a Dios. Mire, ayúdeme. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo. Un hábito más de una vida consagrada a Dios es la obediencia. El hombre de Dios tiene que ser obediente y la obediencia tiene que ser un hábito en su vida. ¿Cuánto alaban a Cristo? La obediencia tiene que ser un hábito en su vida.
Un hombre obediente en la Biblia, dígame uno, ayúdeme. Moisés, ¿quién más? David, Abraham, Eliseo. Ahora dígame un hombre desobediente. Ahí está David también. Jonás, Saúl, yo, sí, usted, yo, ¿quién más? Tú, dicen los guatemaltecos, vos. ¿Sí o no? Desobedientes, desleales, rebeldes. Nos dicen una cosa, hacemos otra. Ve a Nínive, aquí hay 10 pesos. No, se va a Tarsis, saca otros 20 porque a Tarsis está más caro el pasaje. Y allá se largan. ¿Sí o no? Le dicen, ve a Nínive, está aquí a 10 minutos, con 20 pesos llegas, va y vienes. No, se van a Tarsis donde el pasaje cuesta 100 de ida y 100 de venida. Y le digo algo, ¿quieres saberlo? ¿Quieres saberlo o no? Lo pagan. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Nínive está a 10 pesos y de vuelta, 5 en el metro de ida y 5 de regreso. No, a Tarsis. ¿Y cuánto? 100 de ida y 100 de regreso. ¿Y qué cree, hermano? Fuimos y que una chulada. Rebeldes, ¿sí o no? Y así pasa en la iglesia. Un hábito más, aleluya, de un hombre, de una mujer consagrado, consagrada a Dios, debe ser la obediencia. Aquí habla en el Pentateuco, aleluya, habla Dios por medio de Moisés y le dice al pueblo: oirá pues la voz de Jehová tu Dios. Como número 1 es oír la voz de Dios. Número 2, cumplir sus mandamientos y sus estatutos que él estaba ordenando en ese momento. Ellos tenían que tomar para sí como un hábito el ser obedientes. ¿Sí o no? Agarren a David antes que yo le dé un fajazo. Antes que yo te dé un fajazo, rebelde. ¿Alaban a Dios o no alaban a Dios? ¿Alaban a Dios o no alaban a Dios? ¿Qué más? Capítulo 28, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y dónde estamos? Fuerte, ayúdeme. 28:1, hermano, ahí está. Acontecerá para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo, dice el Señor, prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Mire, escuche esto. La bendición de la obediencia es que Dios exaltará a aquellos que son obedientes. ¿Usted cree que papá le va a comprar zapatos nuevos al rebelde? Si solo arrastrándose anda, ya le compraron, aleluya. Y no sé, los que eran para la escuela los agarró para jugar fútbol. ¿Cuántos alaban a Cristo? No se espante hoy. ¿Están aquí o no? ¿Usted cree que este rebelde le van a comprar otra mamila? ¿Están aquí o no? Porque, hermanos, aleluya, los que son obedientes son premiados por papá y por mamá. Pero los rebeldes, mírenlo, óigalo. Pero los rebeldes, ¿están aquí o no? Hoy los rebeldes no vinieron. Hasta glorificando a Dios está este. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermanos? Mire la bendición de la obediencia. Si ellos cumplen la palabra que Dios les ha ordenado, Jehová el Señor también los exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y la obediencia, hermanos, tiene que ser un hábito en nuestra vida, ¿sí o no? Los obedientes, hermanos, vengan más temprano,
Hermano, vamos a hacer esto, hermano, vamos a hacer lo otro. Y a veces nos da igual. ¿Sí o no? ¿Cuántos bendicen al Señor? Hermanos, tenemos que hacer, tenemos que esto y que el otro. Y a veces nos da igual. Hermano, hay que ir a evangelizar. Hermano, hay que predicar. Hermano, hay que orar. Y no lo hacemos. ¿Cómo queremos ser bendecidos si somos desobedientes? ¿Están aquí o no? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Cuántas veces le pidió su hijo Dios a Abraham? Y mire, él lo hacía. Y él lo hizo, dejó la casa de los papás, dejó la tierra, dejó, aleluya, a su hermano, dejó todo. Y se fue a un lugar que no conocía y le digo algo, ahí Dios lo bendijo. Le pidieron su hijo, él lo ofrendó, lo iba a asesinar prácticamente, ofrendándoselo a Dios. Y Dios lo bendice. Generaciones, millares, decenas, centenas de hijos, de hombres, de los lomos de ese hombre, ¿sí o no? Esa es la bendición de la obediencia, que tiene que ser un hábito en la vida de los cristianos. Los hijos debemos de ser obedientes a los padres, ¿sí o no? Se fue el gozo. Los hijos tenemos que ser obedientes a los padres, ¿sí o no? El papá o la mamá dictaminaron una cosa, obedezca. Diga amén, papá, amén, mamá, siempre y cuando se ajuste a la voluntad de Dios y de su palabra. No lo vaya a mandar el papá por unas caguamas, porque con esa misma le vamos a dar al papá. ¿Sí o no? No, se ve por, no sé, un pollito, ve por unos tacos, ve por unos huevitos, amén. Haz esto, amén, que sea siempre ajustándose a la voluntad de Dios. Punto número 4. Vamos más rápido, el tiempo se nos fue. Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 6, 38. Dios bendiga a los obedientes. Dad, una vez más, dad y se os dará medida buena, coma, apretada, coma, remecida y darán en vuestro regazo. O sea, mire, escuche esto. Se lo voy a interpretar. Dad, yo doy. A ver, usted lo lee. ¿Qué sigue hablando? Medida buena, coma, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y en dónde? ¿Cuál es nuestro regazo, hermanos? ¿Están aquí o no? ¿Están aquí o no? Eso se nos dará, pero hemos tenido miedo a dar, ¿sí o no? Me acuerdo del hermano Gadi que dice que estaba con su gran boca en el Congreso diciendo que ofrendara, no tengan miedo a ofrendar, como decía en el Congreso. Y cuando abrió la cartera habían 2 días 500. Porque si hubiera tenido uno de a 20, aún teniendo la gran boca, hubiera dado el de a 20. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pero no le quedó de otra. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y mire que dice la Biblia: que demos y se nos dará o se nos devolverá medida buena. Que no dijera apretada, remecida y rebosando. Con que diga medida buena, con eso dice usted, basta. Porque es algo extraordinario. Mire, usted y yo no hemos tenido necesidad, aleluya, de andar de doctor en doctor, porque Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Pero no lo entendemos de esa manera. ¿Cuántos están aquí? Porque primero es a Coppel. Primero es a Electra. Y después a Dios. Sí sobra.
Dijo el pastor Bernabé, un día hasta botones de camisa he encontrado en el ofrendero. ¿Cuántos alaban a Cristo? Un hábito más de una vida consagrada a Dios es que da a Dios lo que es de Dios. Y le digo una cosa, los ladrones no entrarán. Ayúdeme. Ayúdeme. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Lo que no es de usted, no es de usted. No lo discuta con Dios. Ayer platicábamos con el hermano y decía un pastor, esos. Si ellos siempre me dijeron que la 10ª parte, el diezmo, no es bíblico, que no es para este tiempo. Y ellos siempre me decían, que dijo el pastor, ellos siempre me decían que el diezmo, aleluya, era para el pueblo de Israel, de Jesús para atrás. Bueno, la Biblia enseña que Jesús vino a cumplir toda, ¿qué cosa? La ley. Si fuese el diezmo de la ley, Jesús lo cumplió, ¿sí o no? Pero antes de la ley, pero antes de Moisés, le voy a enseñar algo. Dios o las leyes nacen con Moisés, ¿sí o no? Antes de Moisés hubo un hombre llamado Abraham, que después del regreso de aquella victoria que tuvieron, va y entrega los diezmos. ¿Sabe a quién? A un sacerdote llamado Melquisedec. Y ahí no existía la ley. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero Satanás hoy no nos habla el diablo. No, no lo hagas. Satanás, a veces le hacemos caso más al diablo que a Dios, ¿sí o no? Pero los hombres de Dios tienen que darle a Dios lo que es de Dios para que se nos dé a nosotros medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿sí o no? Porque es ahí donde usted hace, o parte de usted, y lo hace un hábito, el darle a Dios lo que es de Dios. Y pocas veces voy a predicar esto. Usted lo sabe, pero yo quiero que usted sea bendecido. ¿Cuántos alaban a Cristo? Una ocasión me contó el pastor Bernabé y me dijo, hay un pastor que me dijo, no sé qué me pasa, y esto, y esto, y esto. Y él le dijo, ¿ya? Y él le dijo, no. Ya sé por dónde viene la cosa. Dice que cree, solo enfermo me paso. Ando con esto, ando con el otro, tengo aquello. Pero no había cumplido con darle a Dios lo que era de Dios. ¿Están aquí todavía o no? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Mire qué dice la Biblia. Cuando usted lo haga, cada uno debe como propuso en dónde. No, ni porque Dios ama a quién. Yo le he dicho, si en la jornada usted ganó 100 pesos, saque 10 y eso échele un sobre y ahí usted bendiga la obra de Dios. Y si ganó 10 pesos, usted eche un peso y esa es la 10ª parte de lo que usted le dará a Dios. Pero cumpla, porque si usted, aleluya, no es fiel dando un peso o 10 pesos, ¿cómo cree usted que cuando cobre 100,000 va a dar 10,000? ¿Qué lo hace pensar eso? Si cobrando 1,000 pesos no damos 100, ¿qué le hace pensar que al usted ganar 100,000 va a dar 10,000 para Dios? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Lamentablemente a veces no le hemos creído a Dios y no hemos hecho un hábito esto, el de cumplir a Dios con lo que es de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Denle un aplauso de alabanza al Señor. Dele a Dios lo que es de Dios, no se lleve a casa lo que no es suyo. Dele a Dios, repito, dele a Dios lo que es de Dios y no se lleve a casa lo que no es suyo. Punto número 5, y aquí voy a terminar.
Job capítulo 1 versículo 20. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y lo que dije hace un momento atrás, el hábito número 5 de una persona consagrada a Dios es la adoración y la gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Ahí todos le habían dado malas noticias a este hombre de las cosas que habían sucedido en su casa, su vida, sus parcelas, etcétera. Este hombre tenía un hábito extraordinario que era adorar a Dios. Porque dice la Biblia que cuando sus hijos hacían fiesta, comida, convite, dice la palabra que terminando todo, Job comenzaba a levantar los platos, los vasos, las mesas, a quitar la enramada. ¿Están aquí o no? Y después ofrecía un sacrificio, un holocausto, una ofrenda a Dios. Y él decía así: quizá mis hijos ayer en la fiesta pecaron contra Dios, pero esto, después que había quemado toda la basura, venía un tiempo de adoración a Dios. Quizá mis hijos le fallaron a mi Señor. Quizá mis hijas le fallaron a mi Señor. Quizá yo pensé que iba a haber alabanza, pero no, ellos pusieron reggaetón y ya borrachos comenzaron a hacer cosas terribles. Amén. Aquí está, Señor. Te entrego esto, te ofrezco esto para que limpies el pecado de mis hijos. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y mire qué dice las palabras de Job. Fuerte. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Esta es, hermanos, la alabanza, la adoración y la exaltación que no depende de las circunstancias. Cuando un hombre ha hecho hábito, aleluya, la adoración. Porque cuando los hombres hicieron un hábito, la adoración, le adorarán donde sea. Dirán gloria a Dios donde sea. Dirán aleluya donde sea. Porque es parte de su esencia la adoración hacia su Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Los musulmanes, aleluya, para su Dios Alá, donde sea, aleluya, les llegue el momento de la oración y son a las 3 de la tarde y van en una autopista, dicen ellos que se ahorillan y ahí oran sí o sí. Están en un supermercado, están, aleluya, en un hospital, donde sea. Si el tiempo llegó, ellos ahí doblan rodillas. Porque es un hábito de ellos. La adoración, hermanos, y la gratitud, que es el último punto, debe estar en nuestro corazón siempre. Y tiene que ser un hábito nuestro. Amén. El poder adorar y estar agradecidos con Dios por siempre. Se murió papá, se murió mamá, usted adore. Se murió papá, repito, se murió mamá, usted adore, porque no depende de ellos la adoración y la exaltación a Cristo. Depende de su amor que usted le tenga, de la gratitud que usted tenga y de los hábitos que usted tiene para que con Dios usted sea agradecido. Se murió papá, ya no va a orar. Se murió mamá, ya no va a ir al culto. Por ellos iba, no había gratitud en su corazón, no temblaba, aleluya. Decían aquellos de regreso en el camino de Emaús, no temblaba, no se enardecía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. ¿Cuántos están aquí? Es cierto, la carne reclamará, llorará, se angustiará, se deprimirá.
estará en un tiempo de luto, pero después hay que sacudirnos el polvo. ¿Cuántos dicen amén? Y seguir, aleluya, porque el hábito de la adoración no depende de mi circunstancia. Yo debo de adorar y amar al Señor, aunque se mueran todos. Yo tengo que amar a mi Señor. Yo tengo que vivir con gratitud. Yo tengo que adorarle con toda mi fuerza. Póngase de pie y dele un aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Alabe a Dios si puede. Déselo más fuerte, hermano. Déselo más fuerte, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Adore a Dios. La adoración debe estar en usted sí o sí. Aunque ya comió o no haya comido, usted adore a su Dios. Esté enfermo o esté sano, usted adore a su Dios. Haya trabajo o no haya trabajo, usted adore a su Dios. Esté pasando un momento triste o alegre en su vida o en su hogar, usted alabe al Señor. Que eso sea un hábito suyo. Malas noticias, Job, malas noticias, Job, malas noticias. Él se postra en tierra y adora al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Cierre un momento sus ojos, converse con Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a su Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es. Gracias, Dios. Cantemos alabanza.